amigos, ha llegado la hora de nuestra segunda lección de matemática. ¿Y qué vamos a ver nosotros en esta lección? Vamos a ver la organización de datos cualitativos. Es muy importante saber organizar estos datos cualitativos, ya sea en una tabla de frecuencia o a través de gráficos estadísticos. ¿Okay? Vamos a empezar aprendiendo a organizar, a construir una tabla de frecuencias donde los datos sean de una variable cualitativa. Entonces, mira, vamos a empezar por lo más sencillo, que sería la variable cualitativa nominal. Recuerda de que este tipo de variables son referentes a una característica, a una cualidad, ¿sí?, de la variable, y que no tienen un orden en particular. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, que no tienen un orden específico. Es decir, puedes colocar los diferentes valores que va a tomar esta variable en el orden que tú creas conveniente. Como puedes observar, la tabla de frecuencia va a tener tres columnas bien definidas. La primera columna, la que está en el lado izquierdo, es la de las categorías, o sea, los diferentes valores que va a tener la variable. La segunda columna, que es la que está en el centro, es la de las frecuencias absolutas, que se representa con la letra F minúscula y el subíndice I. Entonces la F minúscula nos va a indicar frecuencia absoluta y la I la clase a la cual pertenece esta frecuencia absoluta. Luego tenemos la tercera y última columna en el lado derecho, que es la frecuencia relativa, ¿sí?, simbolizada por la letra H minúscula y el subíndice I. Entonces, la H minúscula nos indica frecuencias relativas y el subíndice I nos indica el número, ¿sí?, de la clase a la cual pertenece. En particular, ojo, y esto es un dato muy importante, la suma de todos los valores de las frecuencias absolutas siempre te va a dar el total de datos, ¿correcto? Que está simbolizado con la letra N minúscula. Y la suma de todas las frecuencias relativas te va a dar como resultado la unidad. El 1 siempre será 1. Veamos entonces un ejemplo de lo que estamos viendo. Aquí está lo que te estaba mencionando, pero me estaba olvidando de algo muy importante. ¿Cómo calculas tú la frecuencia relativa? ¿Cómo calculas o determinas tú la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta viene a ser la cantidad de elementos observados en esa clase. O sea, por ejemplo, en la categoría 1, que está representada por el CESU1, ¿sí?, acá lo vemos, CESU1. Entonces va a suceder lo siguiente, ¿no? Esta categoría CESU1 va a estar representada por una cierta cantidad de elementos. Esa cantidad de elementos viene a ser la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia relativa de esta clase? Porque toda esta fila viene a ser la primera clase. Esta frecuencia relativa la vas a calcular dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por eso que con frecuencia se utiliza la representación fraccionaria para la frecuencia relativa. Bien, entonces la frecuencia absoluta 2, ¿qué significa la frecuencia absoluta 2? La cantidad de elementos que hay de esta segunda categoría. Y la frecuencia relativa 2 significa el cociente de dividir la frecuencia absoluta 2 entre el total de datos. Y así sucesivamente, ¿correcto? Así sucesivamente. Bien, chicos, ahora sí, vamos viendo un ejemplito de lo que te estoy diciendo. Fíjate tú, vamos a leer juntos este problemita. ¿Sí? Este problemita nos dice de la siguiente manera. A 20 personas se les preguntó acerca de sus preferencias por las bebidas gaseosas según su color. ¿Ok? Entonces, acá la variable, ¿cuál sería? La variable sería el color de la bebida gaseosa. ¿Correcto? Y las categorías, o sea, los diferentes valores que va a tomar esta variable serían el negro, el amarillo o el blanco. O sea, serían tres categorías: negro, amarillo y blanco. Bien, los datos, dice, que se obtuvieron están representados en esa
tabla de doble entrada que estamos observando ahí con la palabra amarillo, blanco, blanco, negro, blanco en la primera fila, por ejemplo. Bien, muchachos, ahora vamos a construir la tabla de frecuencia. Para eso vamos a recordar qué iba en cada una de las columnas, ¿está bien? Por ejemplo, en la primera columna, en esta primera columna va a ir las categorías, o sea, los valores que va a tomar la variable. En este caso, para nosotros sería el color de la bebida gaseosa. En la segunda columna van a ir las frecuencias absolutas y en la tercera columna van a ir las frecuencias relativas, ¿sí? Bien, muchachos, vamos a ver entonces. Vamos a colocar por aquí, vamos a colocarle un color, sí, que se note. Entonces vamos a ponerle aquí color de la bebida. Color de la bebida. Ok, ¿qué categorías tenemos? Bueno, tenemos el amarillo, ¿sí? Esa es una categoría que tenemos, el amarillo. ¿Qué otra categoría tenemos? ¿Qué otro valor tenemos? El blanco, ¿sí? El blanco. Y también tenemos el negro. Ya, esos son los tres valores que tenemos en lo que es el color de la bebida. Ahora, la segunda columna, no te vayas a olvidar, es frecuencia. Okay, frecuencia absoluta, la cual se representa por una F minúscula y el subíndice I. Por ejemplo, ¿qué va a ir en esta primera frecuencia absoluta? Okay, vamos a ponerle, le podemos poner también así F sub 1, o sea, la frecuencia absoluta de la primera clase. ¿Sí? ¿Qué cosa va a ir acá? Van a ir la cantidad de veces que existe o que ha sido elegido el color amarillo para la gaseosa. Por ejemplo, acá tenemos 1, por acá 2, y nada más, solamente 2 colores amarillos, o sea, en 2 ocasiones ha sido escogida el color amarillo, entonces ponemos frecuencia absoluta 2. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta de la segunda clase. La frecuencia absoluta de la segunda clase. O sea, ¿cuántas veces fue elegido el color blanco? Veamos, muchachos, vamos a ver. Vamos a ver cuántas veces fue elegido el color blanco. Miren, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 veces ha sido elegido el color blanco. Entonces por acá colocamos 7. Y finalmente vamos a determinar cuál es la frecuencia absoluta del color negro. O sea, cuántas veces ha sido elegido el color negro. Bien, veamos. Por acá tenemos 1, por acá hay 2, 3, 4, 5, por acá hay 6, 7, 8, 9, 10 veces ha sido elegido el color blanco. Vamos a revisar por si acaso se nos haya escapado algún valor. ¿Sí? Por acá, por ejemplo, se nos ha escapado un blanco. Mírame. A ver, vamos a contar de nuevo los blancos. Tenemos 1, 2, por acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos. Entonces, vamos a corregir, mejor dicho, vamos a ajustar la información. No serían 7, sino que serían 8. ¿Ok? Serían 8. Muy bien, ya está. Ya tenemos entonces las frecuencias absolutas de cada una de las categorías, de cada uno de los colores de las gaseosas. Recuerda lo que te había mencionado. Si nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Todos los valores de las frecuencias absolutas, 2 más 8 más 10 sería 20. Ese 20, ¿qué representa? Representa el total de datos, que está representado por la letra N minúscula. Entonces quiere decir que hay 20 datos que han sido observados. A ver, vamos a verificar. Mira tu tabla. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 1, 2, 3, 4 filas. Entonces 5 por 4, 20 datos. Perfecto, no hay ningún problema. Estamos bien entonces. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. A ver, recordemos cómo se calcula la frecuencia relativa, ¿no? La cual se representa con la letra H minúscula y el subíndice I. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la frecuencia relativa de la primera clase, tendremos que dividir la frecuencia absoluta, que vale 2, ¿ok? La frecuencia absoluta, que vale 2, entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 20. Entonces tenemos 2 veintavos. Si tú lo deseas, puedes simplificar la fracción, ¿no? Sacas mitad y mitad y te quedaría un décimo.
pero no es obligatorio, eso ya es opcional, eso dependerá si tú lo deseas o si de repente la persona, la empresa o la institución que te está pidiendo construir esta tabla de frecuencias te lo solicita, ¿correcto? Sigamos. Vamos a calcular la frecuencia relativa de la segunda clase. Entonces, cogemos su frecuencia absoluta, que sería 8, frecuencia absoluta de la segunda clase, 8, y lo dividimos entre el total de datos, que sería 20, 8 veintiavos. Nuevamente, si tú deseas, lo simplificas, si no, lo dejas así nada más, ¿ok? Y la frecuencia relativa de la tercera y última clase sería 10 entre 20. Listo, no hay ningún problema. Ahora, pero no te vayas a olvidar de un dato sumamente importante. ¿Cuál es el dato sumamente importante, chicos y chicas? El dato sumamente importante en esta tercera columna es que la suma de todas las frecuencias relativas, ¿cuánto te tiene que dar? Sí, efectivamente, te tiene que dar 1. A ver, vamos a verificar, porque esa es una forma también de ver si estamos trabajando bien. 2 veintiavos más 8 veintiavos son 10 veintiavos, ¿no? Fracciones homogéneas se suma directo. 10 veintiavos más el otro 10 veintiavos que está en la tercera sería 20 veintiavos. O sea, si nosotros hacemos la suma, ese simbolito sigma significa suma, tendríamos 20 veintiavos. Pero ¿cuánto es 20 veintiavos? La unidad. Entonces quiere decir que sí hemos hecho correctamente el cálculo de las frecuencias relativas. Y de esa manera, chicos y chicas, tenemos nosotros, ojo ahí, nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Faltaría en tal caso, para completar, ¿sí? Para completar la tabla de frecuencias, colocarle un título. Vamos a colocarle un título. ¿Qué título le podríamos colocar a esta tabla de frecuencia? Obviamente el título tiene que darnos una referencia de la información que hay en esta tabla de frecuencia. Entonces, por ejemplo, podríamos colocarle preferencias, ya, preferencias del color, ¿okay? Del color de la bebida gaseosa, ¿correcto? De la bebida. Y ahí tendríamos el título de nuestra tabla de frecuencia. Es muy importante que nuestra tabla de frecuencia siempre tenga un título. Y te reitero, este título, ¿sí?, tiene que estar relacionado, vinculado con la información que estamos analizando. En este caso, las preferencias del color de la bebida gaseosa que se desea tomar. Y ahí tendríamos, chicos, nuestra tablita de frecuencia. Excelente, chicos. Bien, chicos, ya tenemos nuestra tabla de frecuencia construida, le hemos colocado su título. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora, ¿qué vamos a aprender? Bueno, lo que ahora vamos a aprender es a construir gráficos estadísticos. Y vamos a empezar por uno de los más sencillos, que es el de el gráfico de barras, ¿correcto? Ahora, fíjate lo que dice ahí, ¿no? ¿Cómo se representan? ¿Qué tiene un gráfico de barras? El gráfico de barras se va a representar a través de unas columnas de forma rectangular, unas barras de forma rectangular. Ahora, sobre el eje horizontal, ya, ahí vamos a representar las cantidades o los valores de las variables, ¿estamos de acuerdo? Y en el eje vertical vamos a representar la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores, ¿ok? Bueno, puede ser frecuencia absoluta como también puede ser frecuencia relativa. Bien, o sea, las frecuencias irían en la vertical y los valores de la variable irían en la horizontal. Bien, entonces, chicos, teniendo eso claro, vamos a hacer entonces un ejemplito. Y para eso nos vamos a apoyar del ejemplo anterior y de esa tabla de frecuencia que nosotros ya la tenemos trabajada. Pues vamos a aprovechar este trabajo que hemos ya realizado y vamos a hacer entonces la construcción, ¿ya? La construcción de el gráfico de barras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira, ¿cuántos valores van a ir? ¿Sí? ¿Cuántos valores van a ir? Van a ir 3 valores. Pero para eso hay que colocarle también la referencia a cada una, ¿ok? A cada uno de los ejes. Por ejemplo, el eje horizontal, ¿sí? ¿Cuál va a ser la referencia para el eje horizontal? La referencia sería
color, ¿sí?, de la bebida. No le voy a colocar todo el nombre completo porque no habría suficiente espacio, pero sí el color de la bebida gaseosa. Como ya nosotros hemos leído la situación problemática, vamos a entender que cuando dice color de la bebida, nos estamos refiriendo al color de la bebida gaseosa, ¿correcto? Y en la vertical, ¿cuál sería la referencia? Para la vertical, la referencia sería la frecuencia absoluta en esta ocasión. Recuerda que puede ser también la frecuencia relativa, ¿ya? Pero vamos a tomar en este caso la frecuencia absoluta. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. En la vertical, los valores, ¿sí?, si te fijas ahí, los valores son 2, 8 y 10. Esos son los tres valores que vamos a usar en nuestro gráfico de barras. Entonces, si nos damos cuenta, 2, 8 y 10, ¿qué tienen en común? Que todos son múltiplos de 2. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una escala que sea así, de 2 en 2? Y hay que guardar las distancias respectivas, ¿no es cierto? A ver, tenemos el 0, luego tendríamos por acá el 2, ¿sí? A una distancia similar estaría el 4, ¿sí? Otra distancia similar sería el 6, otra similar sería el 8, el 10 y una más por si acaso. Ahí tenemos las frecuencias absolutas, ¿ok? Las hemos ubicado de 2 en 2. Hay que escoger siempre la escala más adecuada. En otras ocasiones la escala podría ser de 1 en 1, de 5 en 5, de 100 en 100. Hay que saberla escoger de acuerdo a la situación que estamos analizando. Ahora, en la horizontal tiene que ir el color de la bebida. ¿Cuántos colores de la bebida hay? 3 colores. Entonces vamos a colocar tal cual está en el orden de la tabla de frecuencia, igual lo vamos a usar acá en la gráfica de barras. Vamos a tomar como primer gráfico, ¿okay?, la barra para el color amarillo. ¿Y cuál es la frecuencia, no? ¿Cuál es la frecuencia para el color amarillo? La frecuencia para el color amarillo es 2. Entonces, a la altura del 2, ¿correcto? A esa altura de la frecuencia 2, vamos a dibujar hasta esa altura, ¿ok?, la barra que representa al color amarillo. Entonces, pero para eso vamos a hacer, fíjate, unas líneas punteadas que nos van a servir de referencia. ¿Listo? Entonces, mira tú, vamos a subir, vamos a levantar esa barrita, ok, con mucho cuidado, utiliza tu reglita, hasta esta altura 2. No te vayas a pasar de la altura 2 porque si no se malograría, ¿okay?, se malograría la gráfica. ¿Bien? Vamos a rellenarla para que se vea bonita. Ya tú te encargas de pintarla de una manera más homogénea que la que estoy haciendo yo. Y ponemos aquí amarillo, porque ya sabemos que ese es el color de gaseosa representa. Bien, la siguiente columna la vamos a dibujar a una misma distancia. Por ejemplo, ¿no?, la distancia entre el eje y la primera columna es este cuadradito. Bueno, vamos a dibujar un cuadradito similar por aquí. Ahí vamos a pasar la siguiente columna, ¿ok?, que sería para el color blanco y que tiene que tener exactamente, sería lo ideal, el mismo ancho, ¿no? El mismo ancho. Bien, pero para el blanco la frecuencia absoluta ya no sería 2, sino sería 8. Entonces nosotros vamos a dibujar esa línea punteada a la altura del 8. Bien, utiliza tu regla. Si utilizas tu papel cuadriculado va a ser mucho más fácil, pero con tu regla también nos podemos ayudar. Ahora sí, vamos a subir la columna, ahí tenemos. Vamos a subir la otra parte de la columna, ahí tenemos, ¿ves? Y la parte alta también la tenemos que trazar. Bien, y la pintamos. Bueno, incluso también puedes hacer uso de diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, puedes pintar de amarillo la columna que representa a la gaseosa de color amarillo. Puedes colocar o pintar, de blanco la columna que representa el color blanco. Eso también es permisible. ¿Ok? En este caso voy a utilizar un solo color, que sería el verdecito. Pero puedes tú elegir el color y también puedes elegir el colocar un color independiente para cada color. ¿Bien? Entonces, blanco. La gaseosa de color blanco ha sido escogida 8 veces. Y por último, ¿sí?, por último, a una distancia similar de entre columna y columna, vamos a dibujar la del color negro, que tiene una frecuencia absoluta de 10. Entonces, a esa altura 10, vamos a trazar la línea de referencia para la altura. Fíjate tú.
Listo. El ancho más o menos similar a los otros. Lo ideal es que sea preciso, pero si lo estamos haciendo a mano alzada, entonces ya no podría ser tan preciso. Pero tampoco tiene que ser tan distinta, ¿ok? Tan distinta la representación. Listo, ahí tenemos, mira. No te olvides de trazar la parte superior, no te vayas a olvidar. Y ahora sí lo pintamos y vamos obteniendo la gráfica de barras, que sería nuestra primera gráfica estadística que estamos explicando en este curso. Negro, ese sería el color, negro. Muy bien, entonces ya tenemos, chicos y chicas, fíjate tú, la gráfica de barras que representa a esta situación problema. El haber hecho la tabla de frecuencias, como te das cuenta, como te percatas, nos ayudó a hacer o a construir la gráfica de una manera más rápida y más dinámica. Excelente, chicos. Muy buen trabajo. Bien, chicos, ya hemos logrado construir nuestro primer gráfico estadístico, que es el gráfico de barras. Ahora vamos a aprender a construir un segundo gráfico estadístico para estas variables cualitativas, que sería el gráfico circular, ¿correcto? Algunos le llaman también el gráfico de torta, ¿no? Por lo que tiene la forma de una torta circular, pero su nombre es gráfico circular. Bien, en estos gráficos vamos a poder distribuir la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta sobre todo, pero en un tema porcentual, o sea, vamos a saber qué porcentaje de los datos están distribuidos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, como te digo, lo vamos a hacer, pero de una forma porcentual utilizando la frecuencia relativa. Bien, para eso, chicos, vamos a apoyarnos en el ejemplo anterior, ese ejemplo que ya habíamos nosotros construido la tabla de frecuencia y también habíamos hecho nuestro primer gráfico de barras. Ahora vamos a hacer, como te digo, el gráfico circular. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el porcentaje que representa cada uno de los datos. Y, profesor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a calcular ese porcentaje que usted me está indicando? Fíjate tú que no es muy difícil. Lo vamos a hacer usando la frecuencia relativa. Por ejemplo, porcentaje del color amarillo. Ok, mira, vamos a calcular el porcentaje del color amarillo. ¿Tú qué vas a hacer? Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Te ubicas en la clase del color amarillo. ¿ok? Te ubicas en la clase del color amarillo y vas a buscar su frecuencia relativa, que es 2/20, ¿sí? Y con esa frecuencia relativa es que nosotros vamos a trabajar. Ok, entonces no te vayas a olvidar, es 2/20. Tenemos acá frecuencia relativa 1, que es la de la clase del amarillo, es 2/20. Y si lo queremos convertir, ¿ya? Si lo queremos convertir a una frecuencia porcentual, lo único que tenemos que hacer, chicos y chicas, es multiplicar por 100, ¿ok? Vamos a multiplicar por 100, lo cual no es complicado, tú lo sabes, tú lo manejas, tú dominas esta parte. Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, simplificamos un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, y miren, la fracción nos quedaría 2 entre 2. Obviamente 2 entre 2 sería 1, ¿sí? Entonces nos estaría quedando 1 por 10, ¿sí? 1 por 10. Entonces, ¿cuál es la frecuencia porcentual? 10%. El color amarillo representa el 10% de toda esta gráfica circular. ¿Estamos bien? Tranquilos, no hay problema. Vamos analizando ahora el siguiente color. Vamos a calcular el porcentaje que representa ahora el color blanco. Vamos a hacerlo de una manera similar a lo que hemos hecho para el color amarillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar su frecuencia relativa. En este caso sería la de la segunda clase que representa el color blanco. ¿Cuál es su frecuencia relativa? 8/20, 8/20. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para convertirlo en una frecuencia relativa porcentual? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra frecuencia relativa 8/20 por 100. Listo, chicos y chicas. Ahora simplifiquemos, pues. Simplificamos un cerito en el numerador, un cerito en el denominador. ¿Qué nos queda en la fracción? Nos quedaría 8/2, 8 entre 2, lo cual sería 4. Ajá, entonces tendríamos hasta ahora 4 por 10. ¿Cuánto es 4 por 10?
40%. Ajá, 40%. ¿Listos? Muy bien. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a calcular el porcentaje del color negro. El procedimiento es idéntico, chicos y chicas, idéntico. Frecuencia relativa 3, que es la que corresponde a la clase del negro, es igual a 10 sobre 20, ¿ya? Y si lo queremos convertir a porcentual, simplemente multiplicamos 10 sobre 20, que es la frecuencia relativa, por 100. Ok, ¿qué va a suceder si hacemos eso? A ver, vamos despacito. ¿Qué va a pasar? Simplificamos, mira, un cerito en el numerador, un cerito en el denominador y nos quedaría 10 entre 2. ¿Cuánto es 10 entre 2? Sería 5. O sea, nos viene quedando 5 por 10. ¿Cuánto es 5 por 10? 50%. Ahora, tú que sabes porcentajes, ojo ahí, tú que sabes porcentajes, sabes muy bien que 50% significa la mitad, ¿ok? O sea, quiere decir que el color negro representa a la mitad, ¿ok? A la mitad de el gráfico circular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ubicar el centro de la circunferencia. Como lo estoy haciendo en mano alzada, va a ser un punto más o menos aproximado. ¿Bien? Aquí está el centro de la circunferencia o del círculo. Bien, y vamos a partir este círculo, lo vamos a partir en 2. Y ese 2 va a representar, ¿qué cosa va a representar? Al color negro. Con cuidado de no pasarnos a esta vez color negro. Incluso si tú utilizas tus colores, puedes pintar una de las mitades de color negro, precisamente para que se note que ese es el color que está representando. Bueno, pero eso es opcional, no es obligatorio. Yo lo estoy achurando con estas líneas para que se note el color negro. Y luego colocamos con un color que haga contraste el porcentaje, ¿sí? En este caso sería, ¿cuánto? Sería 50%. O sea, el color negro representa el 50%. Perfecto, creo que no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir, vamos a ver el siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? El color blanco. El color blanco representa el 40%, o sea, 10% menos de la mitad. Ok, entonces vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un porcentaje que represente el 10%, más o menos así. Ok, 10%. Listo, chicos. El sector grande, el sector más grande va a representar al color blanco. Ok, vamos a pintarlo entonces de color blanco también. Vamos a utilizar el color blanco para poder representar a ese sector, que ya sabemos nosotros porcentualmente representa al 40%. Ahí está, ¿ves? Listo, y el sector chiquito, que sería el color amarillo, vamos a pintarlo de amarillo, ese sector representaría al 10%, ¿ok? Al 10%. Entonces ahí tenemos 10%, ¿listo? Entonces tenemos que el negro representa el 50%, el blanco representa el 40% y el amarillo representa al 10%. Si tú utilizas tus colores, obviamente se va a ver mucho más bonito y la representación va a ser estéticamente superior a la que yo te estoy presentando. Pero ya tenemos, chicos, nuestro gráfico circular. No te olvides siempre de escribir, ojo, de escribir el título, ¿sí? El título del gráfico estadístico. Eso es también muy importante. ¿Cuál sería el título? El título podría ser el mismo que tenemos para la tabla de frecuencia. Preferencias de color de la bebida gaseosa, pero en porcentaje. O sea, puedo decir que el 50% de los encuestados prefiere la gaseosa de color negro. El 40% de los encuestados prefiere la gaseosa de color blanco. Y el 10% de los encuestados prefiere la bebida de color amarillo. Y esa sería entonces, chicos, nuestra segunda gráfica estadística, que es el gráfico circular. Muy buen trabajo, chicos. Yo sé que tú has aprendido muy bien y ya estás listo y lista para poder hacer otros gráficos estadísticos, ¿ok? O practicar estos que acabamos de estudiar. Excelente, chicos.